en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, este es un modelo que ha funcionado bastante bien. Primer nivel, o sea, a usted le duele la cabeza, usted no va donde un neurólogo, usted no va donde un neurocirujano, usted va a su médico de primer nivel. A esos especialistas se llega por un tema de referencia. De manera que eso es un mecanismo también para mitigar los costos de la seguridad social, que cada día son más altos. ¿Por qué? Bueno, porque los precios van subiendo, la gente tiene más expectativas, el catálogo siempre está en revisión para ver cómo podemos incorporar. Los medicamentos no detienen sus alzas. Los medicamentos no detienen sus alzas, la ciudadanía tiene, digamos, la aprensión o la preocupación de que la cobertura de medicamentos cada día da para menos, y eso es una realidad. Eso es una realidad, y esas son de las cosas que también tenemos que ver para encontrar un mecanismo de que esa cobertura de medicamentos pueda, digamos, con ese dinero disponible se pueda comprar más medicina. Y eso también es algo que se está evaluando, no es indiferente para nosotros esa realidad. Tenemos aquí el desafío de que el sistema compra medicamentos, el sistema de seguridad social compra medicamentos a precio de mercado. Eso es un problema, porque los precios de mercado son precios mucho más altos de los que, digamos, el nivel de volumen de la seguridad social pudiera negociar en otro contexto. Y hay algo que comprueba eso, y las distorsiones en los precios de un laboratorio a otro. Así es. Eso. Y al final de cuentas el paciente compra en farmacias. Y las farmacias también tienen su lógica de mercado, económica. Hay que hacer negocio. Son empresas privadas, que aunque venden medicamentos, a fin de cuentas son empresas privadas, cuyos márgenes de ganancia y demás lo deciden ellos. Y eso pudiera también estar generando un impacto en el incremento de gasto de bolsillo, porque se gasta más rápido los 8,000 pesos, que a fin de cuentas 8,000 pesos no es tanto, y entonces el excedente el paciente tiene que contribuir de su bolsillo, y eso actualmente yo creo que ustedes sepan que el gasto de bolsillo ronda el 50% del gasto de familia, el gasto en salud, y la expectativa del gobierno es reducirlo a 25%, que sigue siendo alto. Y para uno lograr eso hay que ver muchas aristas, hay que ver el tema de los medicamentos, hay que ver cómo se están prestando los servicios médicos, hay que ver cómo se está controlando a los médicos con el tema de los copagos, porque ustedes se dan cuenta que... ¿Qué son los copagos? Los copagos es la diferencia que usted paga. Usted va donde un médico y le cogen su seguro, pero además usted tiene que dejar 2,000 pesos, o 500 pesos, o 300 pesos, u 800 pesos, y no hay como un estándar de qué es lo que yo tengo que pagar de diferencia. El médico es el copago. Según el médico es el copago. Exacto, hay un neurólogo que dice, no, yo son 1,000 pesos de diferencia. Sí. Otros son 2,000, otros son 500, son 300, pero... Y usted se encontrará con un médico que dicen que su diferencia es 3,000 pesos. Entonces, es lo que dice el superintendente. Mira, es que la seguridad social no es eso. No podemos ver la seguridad social como un complemento de la consulta privada. No, es que el médico no está obligado a trabajar en la seguridad social. El médico no está obligado. O sea, si usted decide entrar a trabajar en la seguridad social, usted tiene que aceptar las condiciones económicas de la seguridad social, que por volumen y por definición son condiciones económicas más bajas, digamos, que la de un ejercicio privado pleno. O sea, yo no puedo pretender que la seguridad social a mí me pague exactamente lo mismo que yo cobro en mi ejercicio privado. Son dos cosas distintas. Y hemos ido generando, digamos, una tolerancia al tema del copago, y usted, cuando el médico le cobra 500, 1,000 pesos, usted siente hasta que le está haciendo un favor, porque le está cobrando poco. Está cobrando más de lo debido. Cuando la realidad debería ser otra. Entonces... Mira, es interesante ese tema, pero si el gobierno no toma conducta, no solamente con el problema de la ARS, porque tú te pones a chequear lo que paga un afiliado a la ARS y la compensación que sería de suplemento, de consulta, de internamiento, de gasto de medicamentos, con esa cotización de ese pago que él hace. Ese tema de atención primaria, que así que se llama, debería ser así una clasificación donde el paciente, si va a un especialista, no vaya porque se siente algo que él piensa que tiene, y va a un especialista directamente, donde eso le carga mucho más gasto al seguro. Yo entiendo esa situación de lo que está pasando. Yo lo que te oigo expresar, la exposición que haces y
Para poderse implementar ese sistema, tiene que ser directamente desde el gobierno, con las prestaciones sociales que necesita el gobierno, aportarle al pueblo de los impuestos que se recaudan. Porque es verdad que hay médicos que no van a trabajar con seguros, pero generalmente es casi obligatorio que todo el empleado tenga que pagar una ARS. Bueno, vamos a ver, una de las obligaciones de contribución que se genera con un empleo formal es esa, contribuir al sistema dominicano de seguridad social. En materia de salud, la contribución es de 9.58% del salario. De ese 9.58 se divide entre el aporte que hace el empleador, que es en su mayoría, y el aporte que hace el trabajador, que es un porcentaje más bajo. Ahora, mire, déjeme yo decirle algo, doctor. No puede verse el tema de primer nivel de atención como un tema estrictamente público. No puede. Nosotros tenemos que ponderar el sistema. No es que sea público. Oye, lo que sucede. Por ejemplo, eso que tú dices de los medicamentos, el gobierno tiene que tener, si tú hablas y comparas con los Estados Unidos, como hiciste, que la idea es que se compare con los Estados Unidos, solamente por tú ser un ciudadano americano que está registrado con una enfermedad, con tu localización donde tú vives, ya tú tienes derecho a eso que tú dijiste, a una prestación de atención primaria, donde yo me corresponde ir a un médico, que ese médico me va a clasificar como paciente y me refiere, si es necesario, a un especialista. Ya eso le generaría menos gasto. Ahorro, claro, eficiencia. Claro, porque ya tú vas a clasificar, no voy a ir porque tengo tal cosa. Ahora, los medicamentos, como tú dices, se está llevando a veces hasta más del 50% de lo que gana. Pone un pensionado que gasta 15,000 pesos en medicina o 20,000 pesos en medicina y cobra 7. ¿Me entendiste? Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy aquí en Dominicana. Entonces, ese pensionado tiene un segurito y necesita ir a un cardiólogo, y el cardiólogo, no es verdad que si sacando los números como van, si estoy pagando de consultorio tanto a la clínica por los gastos, porque tú sabes que una clínica está generando de una factura eléctrica millones de pesos todos los meses, y el consultorio tiene un costo, y el hijo que tengo en el colegio no lo voy a poner en la escuela pública, porque en la escuela pública, pero el colegio me cobra 30,000 pesos mensuales. Entonces, cuando tú te pones a ver situaciones de un médico que quiere darle un nivel de educación a su hijo, como va, la situación es difícil. Entonces, un cardiólogo no puede venir, o un médico especialista de cualquier rama que sea, y decir, bueno, mis hijos están en escuela pública. Entonces, porque se aísla, entonces tú vas a ver 1, 2 o 3 pacientes lo que pueden pagar los 2,000 pesos o 3,000 pesos de diferencia. Pero déjame decirle, doctor, mire, es eso lo que yo digo, que se ha incomprendido el tema de la seguridad social. Porque legítimamente todo el mundo tiene expectativa de tener mayor nivel de ingreso y consecuentemente mejores condiciones de vida. Pero así como el paciente en un esquema de seguridad social tiene una limitación en cuanto a algunos servicios que no, digamos, porque al fin de cuentas lo que está limitada a su expectativa es a lo que está contenido en el catálogo, no tiene una cobertura universal de todo lo que demande y tampoco tiene una cobertura integral de todos los medicamentos que demanda, es decir, que es un sistema que es perfectible, pero que además es un sistema que no le va a cubrir todo lo que el ciudadano espera, porque financieramente no es sostenible. Así los prestadores tienen que comprenderlo también. Las expectativas de desarrollo de un médico, que son legítimas porque ha estudiado demasiado y además salva vidas, ¿verdad? El médico es un ciudadano profesional ejemplar por todo su rol que desempeña. Pero tiene también que entender que sus expectativas no solamente pueden estar vinculadas a la seguridad social, porque la seguridad social tiene sus limitaciones. Sí, o sea, mira, yo pienso... ¿Tú me entiendes? O sea, una cosa es el trabajo en la seguridad social y otra es mi ejercicio privado, como médico. Se tiene que hacer así. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Una forma es que el gobierno se integre a ser parte de la seguridad social y existan ese tipo de farmacias que existen en los Estados Unidos, que tú
no tienes ni que ir a la farmacia a buscarla. Solamente con tú sufriste la enfermedad y los medicamentos que tienes indicados, tú hasta te los llevan a tu casa. ¿Me entendiste? Entonces, yo pienso que tiene que existir, no solamente dentro del programa de gobierno, ese sistema social donde los medicamentos, aunque sean genéricos, pero que sean de buena calidad, que no pase lo que pasa aquí generalmente en el país, que dan medicamentos de muy mala calidad, que cuando tú usas un medicamento de la botica popular, no te baja la presión, Sí, sí. no te calma el dolor, ¿me entiendes? No resuelve ningún tipo de problema porque lo que le venden al Estado es un engaño. Entonces es interesante que el gobierno se integre a ese servicio social y a la junto con la ARS o al sistema social de salud, para que esa persona, que aunque tenga que asistir a un médico privado, reciba los medicamentos, no yendo a una botica popular a comprarlo, sino que haya un compromiso de que ese medicamento que está usando Joroco es un medicamento que tiene calidad y que le va a ayudar a resolver su problema. Mire, el primer nivel de atención pudiera resolver todas esas cuestiones. Claro. Primero, porque el centro de primer nivel tiene una supervisión sobre su población vinculada o digamos la población que depende del centro, porque por eso se hace una distribución geográfica de población. Y yo, como director del centro de primer nivel del barrio Jacín, por decir algo, tengo que tener un monitoreo de los indicadores de salud de mi entorno. ¿Por qué? Bueno, porque en el barrio Jacín seguro hay enfermedades que no hay en otros sectores. ¿Tú me entiendes? Por un tema de conformación de la población, de edad de la población, de las externalidades que hay en ese barrio, de los contaminantes, de los factores ambientales, etcétera. Y todo eso se pudiera supervisar desde ahí. Desde ahí, como está concebido ahora el sistema, que es que un paciente coge un motor y va al MUSA porque le duele la cabeza, cuando sale del MUSA nadie tiene control sobre ese paciente. ¿Usted me entiende? Nadie tiene control sobre ese paciente. Por un tema de cantidad de personas que van al MUSA, por un tema de que no hay observación directa, no hay un médico de familia vigilando. Es a lo que me refiero. ¿Qué pasa? Un médico de familia, que son las personas que se encargan de eso, de supervisar que la vacuna, que toda la cosa de esa población esté supervisada por ellos, y también el control de registro de medicamentos, que por cada paciente que tiene su enfermedad, ya una enfermedad de base, ya ese paciente le corresponde una farmacia específica por la localización donde vive, igual que los servicios de salud, igualito. Entonces, a lo que me refiero es que esa persona esté registrada y que se integre el gobierno a que esto pueda funcionar, porque es una forma de... Sí, continúa, doctor. Es una forma de disminuir. Es un mecanismo de contención de costos, señores. Este sistema no puede seguir incrementando su costo operativo. Eso que tú hablaste, exactamente. Miren, déjenme yo decirle, el presidente está muy interesado en esto. Y yo tengo, obviamente, lo sé de primera mano, tiene interés genuino de desarrollar el primer nivel de atención. Esto es un asunto que se debió hacer desde el año 2001. Y estamos ya en el 22, vamos para el 23. Tenemos 20 de atrás. Tenemos esa deuda. Esa es la puerta de entrada al sistema, como está contenido en la ley en la que se erige el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Hay un interés real y nosotros estamos muy entusiasmados con eso porque creemos que vamos a cambiar, digamos, la forma como se recibe, como el paciente recibe la atención en salud, para bien, para mejor. Tristán, logros significativos de la gestión de Luis Abinader y de ustedes, los que están en el día a día. Jesús Félix Iglesias, Tristán Carbucia, que son las figuras, no te voy a comprometer mucho, que vemos como de una importancia capital en el tema de la seguridad social. ¿Qué logros puede exhibir el gobierno de Luis Abinader en el tema seguridad social? Bueno, mira, han ocurrido muchas cosas. Ha pasado un poco de todo. Debemos recordar que pese a la situación, digamos, de precariedad económica en la que se encontró el país, a la incidencia negativa, digamos, de la pandemia,
que impacta financieramente, y la seguridad social, como todo, requiere, digamos, recursos para poder desarrollarse adecuadamente. Pero mire, de una manera así muy general, si empezamos por el inicio, como dicen, el año 2020, ¿cómo se gestionó la pandemia? Porque ya no estamos olvidando del COVID, pero el COVID fue hace 2 días y usted acaba de decir ahora en la mañana que está subiendo de nuevo, o sea que no nos podemos olvidar de eso. ¿Cómo se gestionó la pandemia? Cuando el presidente tomó posesión... Fue en pandemia. Fue en pandemia, pero teníamos vacuna. No teníamos vacuna, ¿verdad? El presidente tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para sortear en un orden prioritario, cuando el mundo entero estaba demandando vacunas, y esos laboratorios le quedaron mal a la mayor parte de los países. República Dominicana fue un modelo de ejemplo que por cierto, le sirvió, y esto sirvió como un reconocimiento internacional al gobierno, que se le hizo hace ya algunos meses. En eso intervino la seguridad social, porque como se estructuró el sistema, es que las ARS, yo no sé si ustedes recuerdan, empezaron a pagar a los laboratorios la cobertura de las pruebas de PCR, con el compromiso del Estado, que el Estado estaría luego pagando a las ARS el monto que finalmente se erogó. Por ahí empezó a estructurarse el sistema, de manera que, sin uno darse cuenta desde afuera, se había concebido una estructura que permitía el acceso a coberturas de prueba de detección de COVID, medicamentos que se otorgaron, yo no sé si ustedes los recuerdan, y ahí tuvimos, digamos, un primer acierto. Se hizo luego posteriormente una inyección al fondo de la cuenta del cuidado de la salud por cerca de 5.000 millones de pesos, una inyección histórica, y el fondo de la cuenta del cuidado de la salud, digamos, que se vio comprometido por la entrada a fase de los empleados. Como usted no cotiza, usted tiene tanto tiempo sin una cotización, sin un aporte a la seguridad social, el dinero que hay disponible en la cuenta de la tesorería con la que se maneja la seguridad social disminuyó. Y el gobierno, con el compromiso de darle sostenibilidad a todos estos beneficios que yo le fui diciendo al inicio, y haciendo de tripas corazón, hizo una inyección importante en esa cuenta. ¿Para qué? Para que la cuenta volviera a crecer y, mediante la inversión en productos financieros, pudiera reestructurarse. ¿Eso qué permitió? Bueno, permitió que hiciéramos las inclusiones que ya les dije el año pasado, permitió que hiciéramos las inclusiones ahora. Ustedes saben que cuando usted acude a algún procedimiento, usted tenía que pagar hasta 2 salarios mínimos de cuota moderadora. Usted que es médico lo sabe. Y nosotros en este proceso de modificación redujimos eso, a que el paciente solamente tenga que pagar una. ¿Para qué? Para disminuir el gasto de bolsillo. Todo eso se hace con recursos de la seguridad social. Este tema de las domésticas que estamos hablando, eso es un tema de justicia social que se está gestionando desde el gobierno. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con pensionados, cómo nosotros generamos un equilibrio entre las condiciones de los pensionados, por qué un pensionado, y déjeme decirle, eso se está trabajando activamente, por qué un pensionado pierde su cobertura de salud cuando llega el momento de su pensión, que es el momento, digamos, cuando más cuando más lo necesita. Esas son contradicciones que están en el sistema de hace 20 años y que con la gracia de Dios la vamos a resolver ahora. Se va a resolver eso, todo verá, se va a resolver. Nosotros tenemos la inclusión. Ya me imagino ese discurso. Nosotros tenemos la inclusión. Digo, el discurso del presidente anunciando. Óigame, usted sabe lo que es nosotros tener cerca del 100% de la población afiliada a la seguridad social. Ustedes nos recuerdan que el SENASA incluyó a 2 millones. SENASA está haciendo un buen trabajo. Ustedes nos recuerdan que SENASA incluyó a 2 millones de personas a la seguridad social en un tiempo récord al régimen subsidiado. Pero son personas que pasaron de no ser visibles para la seguridad social a tener un seguro de salud, a tener su carnet, a poder recibir atenciones médicas. Hay gente que me dice, bueno, lo que pasa es que el subsidiado es el subsidiado. No, señores, eso le cuesta al Estado. Cada vez que usted recibe un carnet de un seguro subsidiado, el Estado está pagando por usted. De manera que, ¿por qué se hace todo eso? Bueno, porque es que hay una determinación en mejorar las condiciones de salud. Y las condiciones de salud de la población ya se sabe que de alguna manera están asociadas a la seguridad social. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad se ha ido organizando
en torno a la ARS, al catálogo de prestaciones. Fíjese que hay cerca del 100% de la población afiliada a la Seguridad Social ya. De manera que todas esas son cosas que no se pueden pasar inadvertidas. Y repito, son grandes logros que implican sacrificio en el orden económico y que se hacen en un momento de especial dificultad a nivel internacional. Porque no se puede ver a la República Dominicana como un pedazo de tierra aislado de lo que pasa en su entorno. Señores, la República Dominicana, al igual que otros países, se ve directamente impactado por la crisis internacional, por la crisis de contenedores, que ya nadie habla de eso, pero que existió, por la guerra, por los conflictos de la cesación y la disminución del flujo económico en los países más desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo. Nos vemos impactados por la grave crisis de Haití, que nos afecta. Yo no sé si ustedes han dado seguimiento a las declaraciones del ministro de Trabajo, que hace referencia al gasto en salud que tenemos con la población extranjera en la zona fronteriza. Me parece que hablaba de 22 mil millones de pesos. En la zona fronteriza no, está en el país entero. En el país entero. Hay centros de maternidad en la zona fronteriza que a veces nace un dominicano. No, pero aquí también. A veces nace un dominicano. Aquí se vio un 40. Bueno. Entonces, en el país casi entero. Entonces, miren, el entorno, las premisas del entorno son complejas, señores. El mundo está convulso. No es solamente lo que uno puede ver en las redes, no, el mundo está complicado. Ahora se anuncia en Estados Unidos, y de nuevo tenemos que hablar de Estados Unidos, porque dicen que lo que pasa en Estados Unidos, hasta por un estornudo llega aquí. Somos el patio nosotros. Somos el patio. Se está anticipando lo que pudiera ser una recesión económica en Estados Unidos para mediados del año que viene, más grande que la de la crisis inmobiliaria del 2008-2009. Eso se está anticipando, y los CEO importantes, la gente de los grandes empresarios, están empezando a despedir empleados. Así mismo. Fíjese cómo este país ha manejado de manera exitosa el tema de la economía en términos de política monetaria. Y hay algo importante que todo el mundo lo tiene a mano. ¿Cómo está despidiendo Musk sus empleados? Gente que tienen una visión extraordinaria. ¿Por qué ese empresario, que a mi juicio, digamos, es uno de los más visionarios, una de las personas más brillantes a nivel empresarial, está despidiendo empleados hoy? ¿Por qué? Si Tesla es una de sus compañías insignia y es la que más vehículos vende eléctricos en Estados Unidos, tiene el 6% del mercado. Es mucho eso. Demasiado. O sea, no del mercado eléctrico, no, del mercado de venta de vehículos, él vende el 6%. Sí, porque del eléctrico tiene el número 1. En Estados Unidos es el mayoritario, en Asia no. En Asia hay otros fabricantes que venden más eléctricos. Okay. Y por temas de volumen de población, por ejemplo, la marca BYD, que es uno de los principales fabricantes chinos, venden muchos vehículos. Pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están despidiendo? ¿Por qué están disminuyendo su endeudamiento? ¿Por qué no quieren asumir compromisos de endeudamiento nuevos? Bueno, ¿por qué están viendo ellos? Y esas son cosas que nosotros tenemos que tener aquí también presentes. ¿Qué pasa con el tema de la política monetaria? Ustedes no se han dado cuenta que el Banco Central ha ido incrementando la tasa de política monetaria. Y la gente me pregunta, bueno, pero ¿y qué es eso de tasa de política monetaria? Bueno, ese es un mecanismo, digamos, de generar un equilibrio en la oferta y la demanda. Es una política de restricción de circulante. ¿Por qué? Bueno, por un tema lógico. Cuando la tasa de política monetaria, a mí me pagan más por el ahorro. Si un certificado de depósito antes pagaba 6%, ahorita está pagando 12%. Yo voy a tener un incentivo de ahorrar el dinero en vez de gastarlo. Pero tiene la desventaja de que si yo quiero gastar dinero, ¿verdad? Si yo quiero coger préstamo, entonces el préstamo también está más caro. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, desincentiva un poco la economía, el dinero que yo tengo disponible para gastar lo ahorro, y el negocio que yo quería emprender lo dejo para después porque no quiero coger préstamo. Y eso hace que haya menos circulante y que los índices inflacionarios frenan, desafortunadamente. Sí, exacto. Y con lo que está pasando ahora mismo, con lo que estamos viviendo ahora, que yo estoy viendo la crisis que se está presentando con el Central Romana, que probablemente también se presente esa crisis con este lado de para acá, con la crisis principalmente, con el problema que hay Haití. Vamos a venderle azúcar a China y a Rusia. Ese no es el problema. Eso no es tan fácil. Ese problema, el mercado habrá.
Yo estoy pensando en cómo afecta eso al país y cómo afectará eso la economía del sistema cambiario también, porque en realidad esos ingresos que son de una empresa que en el este principalmente ayuda bastante y es una de los principales motores todavía de parte de la economía, puede hacer cambio en la tasa, o sea, el dólar puede subir porque tenemos dos problemas ahora. El problema haitiano, que es nuestro primer socio comercial. Señor, ese tema no es solo el problema haitiano. No, estamos hablando ese tema no es solo, se habla del problema haitiano porque nosotros en este momento para los Estados Unidos no importamos. Estamos hablando. Pero señores, en la situación que están los haitianos muchos haitianos en la República Dominicana, también muchos dominicanos están en esa misma situación. Porque por la situación económica del intercambio que surge y el problema que hay ahora mismo. Tuviste que hasta soldaron la puerta de la frontera antes de ayer. Entonces, ese intercambio comercial, donde se reciben divisas también del pueblo haitiano, eso puede generar un aumento de la nuestro tasa. Segundo socio comercial. Y cosa extraña. Y es el primer socio con una balanza positiva para República Dominicana. Es decir, nosotros le vendemos a Haití más de lo que le compramos. Porque decimos que Estados Unidos es el primero, pero nosotros le compramos a Estados Unidos mucho más de lo que le vendemos. Sencillamente, operación matemática indica que realmente Haití es nuestro principal socio comercial. En términos de exportación pudiera hacerse. Miren, pero ahora mismo el deseo de todas las empresas de República Dominicana es vender a Haití, porque es una forma de ampliar su mercado. Que hay un problema con la harina por eso. Hay unos empresarios que sin Haití no viven. Hay un problema con la harina porque se estaba llevando mucha harina para Haití, que se vende a mejor precio. Y hay un problema con la harina que los panaderos porque Ucrania y Rusia, que son los mayores productores, tienen ligeros problemas. Sí, pero aparte de eso, miren, muchachos, no podemos dejar a Tristán ir de aquí sin hablar de su carrera política. Recuerden que Tristán es uno de los jóvenes que apostó a un nuevo modelo político, lo que yo siempre he dicho en este programa, que el mercado político dominicano va en total ampliación y que van a surgir nuevas ofertas políticas. Tristán es una luz de esos muchachos que con recursos limitados hizo una tremenda campaña política y construyó una figura política en San Pedro de Macorís. Tristán, eres funcionario, pero esa pregunta tiene que venir. Mira, el hecho de la juventud de Tristán es sumamente importante en el área política. Aquí hay que cambiar el sistema de hacer política y cambiar. Usted sabe lo que es que los... Siempre yo he dicho que las circunstancias determinan hacia dónde va una persona que tenga vocación política, interés político. Yo estoy convencido, digamos, desde ya de que nuestro presidente necesita una oportunidad de reelección, es lo que yo creo. Ahí usted pudiera encontrar un espacio de trabajo en esa lógica. Y necesita un espacio de reelección porque nosotros tenemos que permitir, digamos, que se haga una gestión de gobierno sin el impacto de las variables externas que habrán de pasar. Y si nosotros hemos logrado construir cosas, hay muchas oportunidades, pero hemos logrado construir muchas cosas que estaban ahí pendientes. En este contexto de convulsión, ¿qué no pudiéramos hacer en un contexto de paz? ¿Me sigues? Entonces, esa es una de las cosas por las que yo pienso que se puede trabajar. Atendiendo, digamos, a que se siga con la misma lógica de institucionalidad, de transparencia, que son valores con los que yo comulgo. Luego, ¿cuáles son las cosas en las que uno puede trabajar en apoyo directo de la provincia? ¿Qué necesita la provincia? Y esto es una pregunta que es bueno que ustedes le hagan a muchas de las personas que tienen aspiración política. ¿Qué necesita la provincia? Y si esa es una pregunta que no logramos, cuya respuesta no logramos articular, entonces tenemos un problema. Y si dentro de esas cosas que necesita la provincia yo también pudiera apoyar desde cualquier foro, pues yo lo voy a hacer definitivamente. Y mire que yo veo. San Pedro de Macorís estaba en una situación de
de que no era advertida la provincia. San Pedro de Macorís no existía, digamos. Y ustedes recuerdan que nosotros hacíamos un análisis de los indicadores de la provincia, cómo estaban comportándose los parámetros económicos, cómo se estaban comportando los flujos migratorios dentro de la provincia, cuál era la condición de los municipios, de los distritos municipales. ¿Qué necesitamos para romper con ese círculo vicioso? Ustedes se han dado cuenta que el presidente tiene interés en la provincia y lo ha demostrado con el solo hecho de haber venido tantas veces a la provincia, y haber venido no de visita, sino haber venido a resolver problemas, a ver la evolución de las inversiones que se ha hecho. El gobierno ha hecho inversiones en la provincia de San Pedro de Macorís y son notorias, se notan. Ha canalizado inversiones a través de los ayuntamientos, de los diversos ayuntamientos, y eso es importante porque rompe, digamos, con una tradición que había de que San Pedro de Macorís no existía. ¿Es eso suficiente? Quizás no, necesitamos seguir trabajando. Y entonces ahí viene la segunda parte. Ya sabemos que hay interés desde el gobierno, ya sabemos que hay inversión desde el gobierno, ya sabemos que hay vocación de desarrollo de los distintos polos de economía del pueblo. Fíjense que la zona franca está resurgiendo, fíjense que hemos tenido al ministro en Guayacane para ver cómo podemos potencializar la parte turística. Hemos visto que la industria azucarera, el sector industrial ha seguido fortaleciéndose y eso impacta, digamos, en la generación de empleos formales y eso impacta en la seguridad social, que estábamos hablando de seguridad social. Ahora, ¿qué haría falta hacia futuro? Porque no podemos pensar que la provincia va a subsistir con asistencialismo. Esa no es la realidad. Y no es la realidad porque los recursos son escasos y porque el país tiene más provincias. ¿Me entiendes? Entonces, lo que se ha hecho es, digamos, un torniquete al decalabro de la provincia. Te hago esta inversión, te pongo el torniquete. Ahora tenemos nosotros que gestionar por nuestros medios cuáles son los mecanismos de producción que queremos desarrollar. ¿Cómo nosotros vamos a hacer sostenible en el tiempo esto que ya se ha ido generando, digamos? San Pedro de Macorís está en el radar, ¿cómo lo hacemos sostenible? Y hacia ahí es que nosotros debemos encaminar la política pública, a nivel congresional, a nivel de dirección política, a nivel estatal, cómo nosotros hacemos sostenible el desarrollo de la provincia. ¿Cuál es el plan de desarrollo que tenemos a largo plazo? ¿Por qué? Porque nosotros no quisiéramos caer en la situación de apatía que había antes, y si llegara en algún momento, ni Dios lo quiera, una gestión que así nos trate, pues ya nosotros vamos a estar con un mecanismo de desarrollo que nos va a permitir autosuficiencia. ¿Me sigue? Entonces, hacia allá debe ir el pensamiento. Respondiendo a tu pregunta, el interés es ese, ver desde qué espacio se puede contribuir. Hay un capital político que se ha creado que uno mantiene. Yo mantengo la vocación política, el interés de participar en la actividad política. Yo creo que hay un espacio siempre donde se puede construir en buena lid, se puede aportar, se puede generar un legado. Uno de los grandes contrastes que yo he visto desde el ejercicio privado a la migración al ejercicio público es el alcance de las decisiones que uno toma. Mientras que en el ejercicio privado uno vela por el interés de un cliente, aquí uno vela por un interés colectivo. Las decisiones que se toman tienen alcance general y eso compromete a uno más a hacer las cosas bien. Eso ha definido totalmente esa intervención en los últimos minutos, lo que es necesario que un candidato a cualquier posición primero conozca. Correcto. Primero que la conozca y después que tenga la capacidad para implementar la motivación para que sea acompañado por una cantidad cada vez mayor de personas en un mismo propósito. Así es. Te veremos corriendo en alguna posición. Para el buen entendedor, mira, pocas palabras bastan. Bueno, el tiempo dirá, realmente el tiempo dirá. Tristán, esto no es un gancho, pero en el caso de un joven que desea iniciar una carrera política aspirando a alguna posición, ¿qué tú le recomendarías en principio que debía hacer? Bueno, presten atención. Bueno, miren, yo de nuevo reitero,
yo reitero, lo primero que se debe tener como norte es en qué espacio es que yo puedo aportar. Eso es lo primero, saber a qué usted va. Yo recomendaría que se despojen de la vanidad del cargo, de la parte estética de la política, de que yo quiero ser candidato porque eso me da estatus. No, eso no puede ser visto de esa manera. O sea, si usted quiere aspirar porque usted quiere que le digan honorable, usted quiere que le digan señor, olvídese de eso, que esa es la parte menos trascendente. Una particularidad en la política dominicana. Usted aspira a una posición y de una vez senador, diputado. Sí, antes de uno ser elegido no es ya. Y eso al que no tiene, digamos, la madurez suficiente, le pudiera generar algún tipo de incentivo o estímulo, pero eso es un error. La política es un área de mucho trabajo. Comienzan equivocados. Es un área. En un momento que actúan como si fueran tales. Sí, es un área de mucho trabajo. Y generar simpatía en la gente es un verdadero privilegio que no se puede pasar por alto. De manera que empezar con un fin en mente, identificar cuáles son sus fortalezas, o sea, cuáles son las áreas en las que yo realmente puedo contribuir, ver cuáles son ese grupo de apoyo que le va a permitir a usted articular ese trabajo. No se puede hacer solo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Usted tiene que contar con un grupo de trabajo que comparta su visión y usted tiene que tener una red, digamos, de relaciones primarias que sean lo que le catapulten a usted a ese propósito. Siempre hay espacio de contribuir, no necesariamente desde un puesto electivo, esa es otra cosa que es importante. Y hacer la política correctamente siempre es positivo. La posibilidad de ayudar, la posibilidad de dejar legado, de construir, independientemente sea desde puesto electivo o no, vale la pena, hace que el sacrificio valga la pena. Pero sí es eso, entenderlo como un sacrificio, entenderlo como un proceso de contribución donde uno se debe a la gente, no necesariamente a uno, y no verlo con vanidad ni verlo con la parte estética, digamos, de lo que da el cargo. Es eso, un poco eso. Tristán, ¿qué tú le recomendarías a un joven, que necesitamos muchos jóvenes aspirantes a cargos electivos? ¿Qué tú le recomendarías que hiciera primariamente a un joven que desee participar en la actividad política como candidato? No es un gancho, Tristán. Bueno, vamos a ver. Eso es una pregunta capciosa, es una pregunta complicada. Pero mire, el joven debe enfocarse. No, mire, lo que pienso genuinamente, el joven debe enfocarse en su preparación. Eso es importante, eso es muy importante porque los tiempos son muy demandantes y en la medida que usted logra no hablo de títulos académicos, hablo de que tenga curiosidad por la lectura, de que trate de entender qué está pasando en el entorno, de que trate de leer los periódicos que está pasando en las provincias, en los países cercanos, entender un poco cómo se comporta, digamos, los entornos sociales a lo que pertenece. Eso es importante porque le da a usted la posibilidad de situarse geográficamente, en términos de espacio, en términos sociológicos, entender un poco qué está pasando en el entorno es importante. Y luego de eso, reitero, ver cuál es su vocación, para qué usted quiere el cargo, para qué usted quiere acceder a eso. Identificar cuál es su área de contribución, dónde usted va a generar valor, qué es lo que usted va a aportar. Tiene que ser desde esta estructura, tiene que ser desde esta candidatura, tiene que ser desde aquí. Si no es necesario, poner rutas alternativas. No se distraiga, no se desanime. Sí, porque hay muchos jóvenes que pueden aportar desde clubes sociales, claro, clubes deportivos, asociaciones, es decir, hay muchas formas de cómo tú puedes ser un ente social positivo en tu pueblo. Correcto, y no se puede tampoco, no puede generar frustración el fracaso, digamos, que se pudiera tener. Eso es parte de un proceso. Yo creo que en caso no es fracaso, porque nadie puede aspirar que cada vez que aspire por primera vez sea electo. Es una escuela. Bueno, esa escuela ha recibido lecciones importantes y simplemente hay un sistema político en la República Dominicana que no es fácil para un joven acceder.
Así es. Que lamentablemente todos los partidos políticos en la República Dominicana son parte de una dictadura. De eso no le tengan la menor duda, que son dictatoriales y van a un ejercicio supuestamente democrático. Usted se imagina, Tristán. Bueno, y si usted va a aportar, eso también le permite a usted dimensionar cómo asume, digamos, no ser electo en caso de que sea una aspiración electiva. Porque si definitivamente es aportar que usted puede aportar de cualquier foro, de cualquier entorno. Es importante tener esa parte muy clara, porque la actividad política es compleja, hay agua subterránea que arrastran más que el agua de la superficie, y usted tiene que tener los pies de plomo para no dejarse arrastrar por esas aguas. Yo voy a poner un ejemplo. El actual presidente de México, ¿cuántas veces aspiró a la presidencia de la República? Y ayer mismo el gobierno norteamericano se pronunció sobre el gobierno de López Obrador y lo catalogó como hasta un peligro. No, vean la historia de resiliencia del presidente de Estados Unidos, por ejemplo, que accedió al gobierno ya en la tercera edad, en una edad avanzada de su vida, pero lean su historia de resistencia y de resiliencia para que ustedes vean la tenacidad de ese individuo. Abraham Lincoln perdió 4 postulaciones anteriores a ganar la presidencia. Lula da Silva perdió 3. Cayó preso y ahora es presidente de nuevo. Entonces, lamentablemente, Tristán, tú me vas a excusar, pero eso es un mal ejemplo porque eso motiva a Danilo. Según algunos números que nos da la Junta, para el próximo torneo electoral van a estar habilitados casi 800,000 nuevos votantes dominicanos. Muchachos jóvenes, nuevos votantes que entran ya, van pasando de adolescente a la adultez, y esas personas, según opinión de muchos sociólogos y políticos, no tienen una dirección política clara, porque el actual sistema de partidos no les es atractivo a ellos. Yo como a ti como joven que te veo con un gran futuro político, te pregunto, ¿cómo los partidos, qué estrategia deben de tener los partidos para tratar de captar la mayor cantidad o la atención de esos jóvenes que van a estar habilitados para el próximo torneo electoral? Bueno, mira, eso es una gran verdad. Y por ejemplo, yo me doy cuenta en la academia, en las aulas, cuando usted le está dando clase a un joven de 18 años o de 19 o de 20 años, incluso con mi generación, usted se da cuenta que hay un desfase comunicacional y hay digamos ya una barrera entre esos jóvenes de 19, 20 y los jóvenes tenemos 35 años. Imagínense con las estructuras tradicionales de los partidos de nuestro país. ¿Qué será? ¿Cómo esos jóvenes van a identificarse con eso? Y lo que yo veo es que hay que replantear los mecanismos del quehacer político. ¿Cómo hacemos la política? Hay que entender que ahí viene una generación que no está incentivada por los mismos detonadores, los mismos drivers que la generación mía o que una generación mayor. Hay que entender que los mecanismos de comunicación son más expeditos. Hay que entender que los intereses de esos jóvenes radican en otras cosas. Manejan más comunicación, exigen más reconocimiento de derechos, un sinnúmero de condiciones que ellos plantean que no están de acuerdo a la línea política tradicional dominicana. Es decir, no se sorprenda si usted ve políticos en TikTok. ¿Ustedes conocen la red social TikTok? Sí, sí. Esa es la red social de esa juventud. Cuando ustedes empiecen a ver políticos por ahí, no lo cuestionen. Ellos están tratando de capturar ese mercado de público. Hay un amigo mío que sigue dando señales. Tristán, gracias. Señores, gracias a ustedes. Yo me siento muy acogido aquí siempre. Les agradezco la cortesía y el trato que siempre me dan.